15 de junio de 2026. Atlanta Stadium, Georgia, Estados Unidos, España. Campeones de Europa. El segundo equipo más poderoso del mundo según el ranking FIFA. Una plantilla que vale más de 2.000 millones de euros. Rodri, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal. Los nombres más famosos del fútbol mundial reunidos en un solo equipo y enfrente. Cabo Verde, un archipiélago de islas en el Atlántico. Una población de 500.000 personas. Un país tan pequeño que cabe dentro de una sola ciudad española. Un equipo que jamás en su historia había disputado un partido de Copa del Mundo. Un portero de 40 años que juega en la segunda división portuguesa. Un hombre que esa mañana se despertó siendo completamente desconocido para el resto del mundo. 90 minutos después, el mundo entero pronunciaba su nombre: Bocinha. España disparó 27 veces. 27. Y no metió ni un solo gol. No porque fallaran la puntería una vez, ni dos, ni cinco. Sino porque había un hombre de 40 años parado en esa portería que decidió que esta noche no iba a pasar nada, y no pasó nada. Pero esta historia no es solo de un portero que hizo una actuación increíble. Esta historia es de algo mucho más profundo, de algo que el fútbol intenta enseñarte cada 4 años y que la gente sigue sin aprender. De por qué el dinero, los nombres, los rankings y las estrellas no garantizan absolutamente nada cuando el balón empieza a rodar. Esta historia te va a cambiar la manera en que ves el fútbol. Josimar José Évora Díaz. Ese es su nombre real. Pero en Cabo Verde, desde niño, todo el mundo lo llama Bocinha, que en portugués significa la vocecita, un apodo que le pusieron sus abuelos porque él nunca vivió con sus padres. Su padre estaba en el servicio militar cuando nació. Su madre tuvo que trabajar sin descanso para sobrevivir. Bocinha creció con sus abuelos en Mindelo, una ciudad de 70.000 personas en la isla de São Vicente. Su padre quería ponerle de nombre Valdano. Sí, como Jorge Valdano, el delantero argentino del Real Madrid. Pero las autoridades de Cabo Verde no lo permitieron. Y así quedó como Josimar. Como Bocinha desde pequeño quería ser delantero, quería marcar goles, quería ser el que celebraba, no el que salvaba. Pero el fútbol tiene esa manera brutal de decidir por ti lo que serás. Y Bocinha terminó siendo portero. Un portero que no se hizo profesional hasta los 25 años. Que debutó en un equipo desconocido llamado Batuque FC en 2007. El mismo año en que nació Lamine Yamal, el crack que iba a enfrentársele en Atlanta 19 años después. Piénsalo. Cuando Lamine Yamal nació, Bocinha ya estaba comenzando su carrera profesional, y ayer los dos estaban en el mismo campo. Uno con 19 años, cubierto de patrocinadores, llegando en el avión privado del Barcelona. El otro con Forti, llegando desde el segundo equipo del Chaves, un club de segunda división portuguesa, donde este año fue suplente en la mayoría de los partidos. Porque esa es la otra parte de la historia, que nadie está contando. Bocinha no era titular indiscutible en Chaves. No llegaba al Mundial como el mejor portero de ninguna liga importante. Llegaba con 19 partidos jugados esta temporada, muchos de ellos como suplente. Llegaba como un veterano al final de su carrera, como alguien que el mundo del fútbol ya había descartado mentalmente, pero Cabo Verde no lo había descartado, y él no se había descartado a sí mismo. Su carrera tiene más kilómetros que la mayoría de los futbolistas europeos ni soñarán. Jugó en Angola, con el Progreso; en Moldavia, con el Zimbru; en Portugal, con el Gil Vicente; en Chipre, con el AEL Limassol, donde ganó su único título profesional, la Copa de Chipre en 2019; en Eslovaquia, con el Trenčín; en la segunda división portuguesa, con el Chaves. Países que no aparecen en los titulares del fútbol mundial. Clubes que la mayoría de los aficionados europeos ni reconocería. Y mientras hacía todo ese recorrido, mientras acumulaba más de 80 partidos internacionales con Cabo Verde desde 2012,
El mundo del fútbol seguía ignorándolo completamente. Hasta el 15 de junio de 2026, el partido comenzó exactamente como todos esperaban. España con el balón. España dictando el ritmo. España con el 74% de posesión desde los primeros minutos. Pedri y Rodri controlando el centro del campo con esa facilidad irritante que tienen los jugadores españoles, como si el fútbol fuera para ellos una conversación relajada y no un partido de Copa del Mundo. Cabo Verde tenía un plan claro, sin complicaciones, sin pretensiones. 5 defensas en la línea de fondo. Un bloque compacto que no permitía espacios entre líneas. Sin intentar jugar al fútbol bonito, sin intentar competir con España en el intercambio de pases. Solo defender, solo sufrir, solo resistir. Busi hoy en el minuto 16, el primer aviso. Pedri disparó desde fuera del área. Un disparo cómodo para cualquier portero. Bociña lo detuvo sin dificultad. Pero esa fue la señal. La señal de que la noche iba a ser muy larga para España. El minuto 39 cambió el partido emocionalmente. España construyó la jugada más peligrosa del primer tiempo. Un pase largo por la izquierda. Ferran Torres controlando, encarando, disparando. El balón golpeó el larguero. El poste. Con Bociña ya batido, con la portería abierta, el balón rebotó y Mikel Oyarzabal intentó el remate de cabeza. Y Bociña, que ya había caído al suelo después del primer disparo, se levantó en una fracción de segundo y desvió el remate por encima del larguero. 27 disparos. 7 paradas directas. 1-1. Detenidos. Rechazados. Mandados fuera. En el descanso, España iba empatando a 0. El entrenador Luis de la Fuente no hizo cambios. Decisión que inmediatamente fue criticada por todo el mundo. Porque cuando tu equipo lleva 45 minutos sin marcar contra el país número 67 del mundo, algo no está funcionando. Y algo hay que cambiar. Pero de la Fuente confiaba. Confiaba en que la calidad individual de sus jugadores terminaría resolviendo el partido en la segunda parte. La segunda parte empezó como la primera. España atacando. Cabo Verde resistiendo. Y Bociña apareciendo en cada momento crítico, como si tuviera algún tipo de conexión sobrenatural con el balón. Entonces, en el minuto 71, ocurrió lo que todos estaban esperando. Luis de la Fuente tomó el micrófono del banquillo y levantó el cartel con el número 7. Lamine Yamal, el niño prodigio de 19 años, el heredero de Messi según la prensa española, el jugador más joven en ganar la Eurocopa, el crack del Barcelona que había pasado semanas recuperándose de una lesión en el isquiotibial y que llegaba a este partido sin minutos de pretemporada, sin ritmo de competición, pero con toda la energía de alguien que sabe que el mundo está mirando. Atlanta Stadium rugió. Los aficionados españoles se pusieron de pie. Los neutrales sacaron los teléfonos. Todo el mundo quería ver a Lamine Yamal destruir a Cabo Verde en 20 minutos. Yamal entró. Condujo el balón. Desbordó por... Asistió. Intentó. Probó. Pero Cabo Verde no se movió. No se desequilibró. No entró en pánico. Continuaron con su bloque. Continuaron cerrando los espacios. Continuaron creyendo en su portero. Y Bociña continuó siendo Bociña. Cuando el árbitro pitó el final, el estadio de Atlanta quedó en silencio durante exactamente 2 segundos. 2 segundos de incredulidad colectiva. Y después empezó el ruido. El ruido de 500.000 personas repartidas en un archipiélago del Atlántico, que en ese momento explotó de alegría, como si hubieran ganado el mundial. Di Bociña. Bociña se quedó parado en su área. Solo. Con las manos en las rodillas. Y lloró. El hombre de 40 años que jugó en Angola, en Moldavia, en Chipre, en Eslovaquia, que pasó su carrera completa siendo ignorado por el mundo del fútbol, que llegó al primer mundial de su país, siendo suplente en un equipo de segunda división, se quedó parado en esa portería y lloró como un niño. Sus compañeros corrieron hacia él. Le abrazaron, le levantaron, y las cámaras capturaron ese momento,
y lo mandaron a 200 países simultáneamente. Y en ese momento, Bofiña dejó de ser un portero desconocido de 40 años para convertirse en algo mucho más importante. Se convirtió en símbolo. En 5 horas después del partido, Bofiña tenía 5 millones de nuevos seguidores en Instagram. 5 millones. En 5 horas. Un hombre que esa mañana tenía menos seguidores que muchos influencers de segunda categoría, que ninguna marca importante había querido patrocinar nunca, que ningún periodista deportivo importante había entrevistado en toda su carrera. Pum, Rodri. El capitán de España. El mejor centrocampista del mundo según el Balón de Oro. El hombre que gana 15 millones de euros por temporada. El jugador que cada fin de semana dicta el ritmo del Manchester City. Rodri salió al final del partido y dijo, literalmente, frente a las cámaras: no pasaban del mediocampo. Solo es cuestión de mejorar nuestro remate. El mundo se paró. Rodri criticando a Cabo Verde por no querer jugar al fútbol, al equipo que en su primer partido mundialista, contra los campeones de Europa, logró un empate histórico, al equipo cuyo portero de 40 años detuvo 7 disparos y salvó a su país de la derrota. Las redes sociales explotaron. Rodri no entendió la magnitud de lo que acababa de ocurrir, o lo entendió perfectamente y decidió no reconocerlo. Cualquiera de las dos opciones dice algo muy interesante sobre cómo los favoritos perciben a los que supuestamente deben ser sus víctimas fáciles. Pero aquí está la parte que más duele para España. Y la parte que más importa para el resto de los equipos en este mundial. España no perdió este partido solo porque Bofiña estuvo extraordinario. España perdió este partido porque no supo qué hacer cuando el plan fácil no funcionó. Porque cuando tienes a Rodri, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Nico Williams y no puedes marcarle a un equipo ranked 67 del mundo, el problema no es el portero rival. El problema está en algún lugar dentro de tu propio vestuario. 27 disparos. 0 goles. Con esos jugadores. Eso no es mala suerte. Eso es un fallo de mentalidad. Y ahora España entra al resto del grupo H con una sola pregunta encima que no tiene respuesta fácil. Si no pudieron marcar contra Cabo Verde, ¿qué va a pasar cuando se enfrenten a rivales que también saben atacar? Pero quiero que te quedes con algo diferente de esta historia, no con el fracaso de España, con lo que representa Bofiña. Bofiña representa algo que el fútbol moderno con sus millones, sus estadísticas, sus algoritmos de scouting y sus academias de élite intenta convencerte de que no existe. Que a los 40 años un jugador no puede estar en la cima de su carrera. Que si no debutaste profesionalmente a los 17 en un club grande, no tienes futuro. Que si pasaste tu carrera en Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia eres un jugador de segunda categoría. Todo eso es mentira. La noche del 15 de junio de 2026, Bofiña demostró que la experiencia no tiene fecha de caducidad, que la preparación no entiende de edades. Que cuando llegas al momento más importante de tu carrera, con 40 años encima, con 19 años de fútbol en los isquiotibiales, con cada parada que hiciste en todos esos estadios vacíos de segunda división, grabada en la memoria muscular de tus manos, puedes hacer algo que ningún jovencito brillante puede replicar. Puedes ser el mejor del mundo en ese momento. G lo fue. Lamine Yamal nació el año en que Bofiña se hizo profesional. Y ayer los dos estaban en el mismo campo, uno en el inicio de todo, el otro en el final de todo. Y fue el del final quien ganó. El fútbol siempre encuentra la manera de recordarte que no sabes nada. España tiene 2 partidos más en el grupo H, contra Uruguay y contra Arabia Saudita. Si no ganan los dos, el campeón de Europa puede quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial. Con Rodri, con Pedri, con Gavi, con Lamine Yamal. Eliminado, en algún lugar en las islas de Cabo Verde, en Mindelo, en São Vicente, 70.000 personas que,
Vieron el partido en pantallas gigantes instaladas en las plazas, siguen sin poder creerlo. Siguen abrazándose, porque su portero, su bociña, la vocecita, el chico que creció sin sus padres, que no se hizo profesional hasta los 25, que jugó en los rincones más olvidados del fútbol europeo, que llegó al Mundial siendo suplente en el Chávez, fue el hombre más importante del partido, más importante de la historia de su país. Y lo detuvo todo. 27 disparos. 0 goles, una lágrima al final. Y 5 millones de personas nuevas, que ahora saben que existe un hombre llamado Bociña.